fisiología prostática se van a dar cuenta que tienen casi similar las dimensiones. Bien, voy a intentar confundirlos con el peso y con las dimensiones. Bien. Aquí viene lo importante, ¿sí? La irrigación de la tiroides. La irrigación de la tiroides superiormente viene por la arteria tiroidea superior, rama de la arteria carótida externa. ¿Listo? No de la carótida interna, rama de la carótida externa. Sin embargo, inferiormente tenemos la arteria tiroidea inferior. Esta ya no es rama de la carótida externa, es rama de la arteria del tronco tirocervical, dependencia de la arteria subclavia derecha. ¿Bien? Por el otro lado, se puede encontrar el istmo. ¿Bien? Generalmente la tiroides tiene dos lóbulos, ¿ya? Estos dos lóbulos están conectados por el istmo. Este istmo, bien, muchas veces está irrigado por este vasito. ¿No se ve? Ya, por este vaso de aquí. ¿Y cuál es este vasito de acá? Bueno, ¿cuál es esta arteria de acá? La arteria tiroidea ima. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, tres vasos. Superiormente, ¿por qué arteria? Arteria tiroidea superior. ¿Listo? ¿Rama de quién? Exacto, arteria carótida externa. Sin embargo, la arteria tiroidea inferior, ¿de quién es? Tirocervical. ¿Y dependencia de quién? Subclavia derecha. ¿Listo? Vamos por el drenaje venoso. Bien, tenemos el plexo venoso tiroideo, y el plexo venoso tiroideo se va a unir a las venas tiroideas inferiores, y esta se va a unir ¿a quién? A la vena brachiocefálica izquierda. Solamente sepan esto. Complicaciones. ¿Han tenido alguna vez algún familiar que ha tenido bocio multinodular, bocio tiroideo? ¿No? Ya. Se van a dar cuenta que no siempre es un proceso oncogénico, ¿no? A veces es una deficiencia de yodo o un mal funcionar de la glándula, ¿ya? Sin embargo, aquí viene una de las complicaciones. ¿Por qué gente que ha tenido bocio queda disfónica después de una intervención quirúrgica? Sí, puede quedar disfónica. Y eso tiene que ver justamente con la inervación. Bien. Tenemos un par craneal, que es el de los nervios más largos que tenemos en el cuerpo, que es el vago. Exacto, ¿verdad? Sin embargo, en el nervio vago, casi a la altura, digamos, del arco aórtico, discurre una dependencia que es el nervio laríngeo recurrente, tanto derecho como izquierdo. Y entre la tráquea y lo que viene a ser la glándula tiroides, ¿bien? En el medio de ambas pasan estas arterias laringeo recurrentes. ¿Listo? Perdón, estos nervios laringeo recurrentes, tanto derecha como izquierda. Muchas veces en tiroidectomías se logra, bueno, no, en realidad no se logra, sino que accidentalmente seccionan este nervio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a quedar el paciente si se secciona el nervio laringeo recurrente? Exacto, chicos, disfónico, ¿sí? Disfonía. Entonces es una de las complicaciones del abordaje quirúrgico de las tiroidectomías. Bien, aparte, esta glándula tiroides, como tiene dos lóbulos, bien, uno derecho y tiene uno izquierdo, tiene 4 glandulitas, ¿ya? Tiene 4 glándulas. Exacto, las glándulas paratiroideas. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuáles son las funciones de las paratiroides? Secreción igual. Ya, secreta PTH. ¿Qué hace la PTH, la paratormona? Ayuda en la absorción de calcio, creo. Ya. ¿Qué hace con el calcio? ¿Introduce al hueso o lo saca de él? Lo saca, chicos. Sí. En otras palabras, regula la calcificación ósea, la paratormona. Pero hay algo que pasa con las tiroidectomías. ¿Qué creen que puede suceder con las tiroidectomías? Que también se vuelan las paratormonas, o sea que también se vuelan las paratiroides, ¿sí? Son 4 glandulitas muy chiquitas del tamaño de yeso, mucho menor, digamos. ¿Cómo es ese vegetal que es redondito y verde? ¿Arveja? Exacto, ya mucho más chiquito que una arveja, digamos. Sin embargo, es cirujano dependiente, ¿ya? ¿A qué me refiero con cirujano dependiente? Algunos, si bien van a tiroidectomizar al paciente, pero logran
pasa? Sí, o sea, si bien pueden tiroidectomizar al paciente, logran hacer un procedimiento que se llama traslocación de paratiroides. Porque si un paciente es tiroidectomizado y al mismo tiempo es extirpada las paratiroides, tiene que recibir calcio por el resto de su vida. Sí, tiene que recibir calcio por el resto de su vida. Bien. Si nosotros veríamos histológicamente, pero lo vamos a ver mejor en este otro cortecito. ¿Sí? Tenemos el tejido conectivo, tenemos las células, ¿qué? Moleculares, y por el centro veremos el coloide. ¿Listo? Bien, entonces como tenemos lo que viene a ser el tejido conectivo, tenemos las células foliculares, aquí tenemos estos vasitos, ¿ya? Estos vasos van a ser importantes porque van a transportar el yodo, ¿listo? Y este yodo entra dentro del coloide y posteriormente retorna a circulación a manera de T3 y T4. Bien, hay una conversión aquí y vamos a empezar a ver cómo sucede esta conversión. Bien, importantísimo, el yodo ingresa a la célula folicular. ¿Recuerdan cuáles son las células foliculares? Pues aquí, ¿sí? Todavía no ingresa al coloide, ¿ya? Por el NIS, ¿ya? ¿Alguien que me pronuncie esto, por favor? Ese mismo. Bien, entonces el yodo ingresa a la célula folicular por el NIS, esto es importante, y entra al coloide por la... Ahí está. Otras preguntas para su demuestro. Bien, el yodo, ¿gracias a quién ingresa a la célula folicular? Gracias a NIS. Pero ¿gracias a quién ingresa al coloide? Y posteriormente se va a oxidar. ¿Por quién? La tiroperoxidasa. ¿Y para qué se va a oxidar? Bueno, una vez que se oxida, va a haber tres cosas que va a hacer la tendrina. Uno, oxidación. Bien. Segundo mecanismo que va a hacer es unir el carboxilo y tirosilo, o sea, de la tiroglobulina, para formar la MIT y la DIT, que son la monoyodotironina y la diyodotironina. Pero recuerden que las hormonas tiroideas son T3 y T4, pero aquí es T1 y T2. ¿Qué va a suceder? Y aquí viene el tercer paso. La TPO, ¿qué es la TPO? La tiroperoxidasa. ¿No ven? La tiroperoxidasa entonces va a formar en una segunda reacción, ahí sí, las hormonas T3 y T4. Bien, entonces el yodo, ¿gracias a quién se convierte en T3 y T4? A la TPO. A la TPO, chicos. ¿Listo? ¿Gracias a quién entra a la célula folicular? Al NIS. ¿Gracias a quién entra, en este caso, a lo que viene a ser al coloide? Ya, pero ¿quién es el responsable de toda la conversión del yodo en T3 y T4? La tiroperoxidasa. ¿Bien? Exacto. Entonces, la tiroperoxidasa forma una segunda reacción las hormonas T3 y T4. La triyodotironina y la tiroxina. Bien. En este caso se van a dar cuenta que, recuerdan, hace dos clases habíamos dicho que por 4 o por más es la diferencia, por cada hormona T3 hay mucho más T4, ¿sí? Y esto tiene un principio fundamental. Si bien la T3 está en menor cantidad, pero es el principio activo de las hormonas tiroideas. Por el otro lado, el T4 es más, pero ¿cómo se podría decir? Su función es limitada, porque más que el principio activo, es reserva. Bien. Así que cuando haya deficiencia de T3, lo que hace la T4 es desdoblarse. Vamos a ver dentro de poco. ¿Listo? Pero la potencia en tal, ¿dónde se encuentra? En la T3. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se encuentra el yodo, ¿cierto? Ingresa, bien, primero a las células foliculares, después de las células foliculares va a entrar a donde? Al coloide, ¿verdad? Va a haber las oxidaciones y posteriormente, ¿por la quién se convierte en T3 y T4? Estamos saltando varios pasos, ¿no? Pero nos interesa más. Exacto, por la TPO. Por la TPO va a pasar a ser T3 y T4. ¿Listo? Posteriormente, por endocitosis, regresan a las células foliculares y de las células foliculares, por un cotransportador, va a regresar a la circulación. Ya no en forma de yodo, sino en forma de T3 y T4. ¿Listo? ¿Así? Bien. ¡Wow! Obviamente que si estaríamos en bioquímica, pues mencionaríamos. No me gusta la bioquímica, ¿cierto? Ahora, el
transporte y el metabolismo. Prácticamente, ¿cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas? Por fisiológicas, sí. Regular el metabolismo, ¿cierto? En todo caso, tienen un, ¿cómo se puede decir? Un método de acción no antagónico, sino más bien... ¿Cuál es lo contrario de antagónico? Protagonismo. Digamos, ¿no? Es que se me fue la palabra y quería ver si la encontraba. Ya. Afín, protagónico, impulsor, no sé. Ya. Sí, sirve, ¿no? De lo que vienen a ser todos los procesos metabólicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos interesa saber? Primero esta parte, ¿ya? Las hormonas se unen a la TBG, que es la tiroxina. ¿No está escribiendo mucho? Muy bien. Bueno, pueden decir las siglas, ya TBG, TTR y albúmina. Entonces se puede medir la hormona total y la libre. A nosotros nos interesa mejor la libre. ¿Listo? No, la total. Posteriormente la T4 se va a convertir en T3 por la deshiodasa 1 y la deshiodasa 2. Bien. ¿Por qué la T4 debería convertirse en T3? La T4 se convierte en T3. ¿Por qué debería convertirse la T4 en T3? Sí hemos visto que por distintos mecanismos, ¿verdad? La monoyodo y la diyodo se convierten en T3 y en T4. Pero aquí estamos viendo que la T4 se está convirtiendo en T3. ¿Por qué? Por una enzima, porque cuando nosotros tenemos la regulación, cuando hace falta T3, el almacenamiento de T4, le quitamos un yodo y se convierte en T3 en un principio activo. Si hay menos T3, entonces se agarra el T4 y se eleva el T3 activo. Y es por eso que en un proceso de hipotiroidismo, primero se eleva, hay déficit de T4 en los exámenes y un alto T3. Si es el hipotiroidismo a largo plazo, ya los dos son prácticamente nulos. Bien. Prácticamente, recuerden, y esto es importante, ¿no? Porque les puedo preguntar, de la tridotiroidina y la tiroxina, ¿cuál es la forma activa y cuál es la forma de reserva? ¿Cuál es la forma activa? T3. La T3. Sin embargo, la forma de reserva es la T4. ¿Cuánto dura la T3? De 2 a 3 días aproximadamente hasta 4, ¿verdad? Sin embargo, la T4 se puede discurrir hasta en 20 días, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hay deficiencias, cuando hay deficiencias en todo caso de T3, la T4 se va desdoblando, ¿verdad? Para convertirse en T3 y ahí se pueda regular la actividad metabólica y esta actividad metabólica pueda ser compatible para todas las demandas metabólicas del organismo. Gracias a quien entonces la T4 se convierte en T3 por la deshiodasa 1, ¿dónde? En tejidos, ¿sí? En tejidos. Pero deshiodasa 2, ¿dónde? En cerebro, chicos. Importantísimo eso. Pero también existe la deshiodasa 3, ¿bien? ¿Qué es lo que va a hacer? Convertir la T4 en T3R en reversa en enfermedades graves como el síndrome del eutiroideo enfermo, inanición y fármacos. Bueno, hay condiciones anómalas, patógenas o periodos pre-hipotiroideos generalmente en donde aparentemente el paciente se encuentra bien, no tiene esas manifestaciones clínicas como estos signos de las personas que tienen hipertiroidismo o que tienen hipotiroidismo. ¿Cómo es una persona hipotiroidea? Siempre. Bueno, tiene volumen, ¿verdad? Digamos o sea, tiene, ¿cómo se puede decir? Metabolismo lento, son bradicárdicos, ¿qué más? Tienen una tendencia a la osteopenia, ¿listo? Tránsito digestivo lento, por eso la mayoría son también estreñidos, y se van a dar cuenta que a pesar de ser de gran volumen y de masa corporal, son más sensibles al frío. ¿Listo? Por el otro lado, una persona hipertiroidea, ¿cómo es su constitución? Es más delgado. ¿Qué más? Tiene mucha termogénesis, por decirlo así, ¿ya? Si bien estos pacientes comen más, tienen el apetito, ¿cómo se puede decir? Exacerbado,
hay un mayor catabolismo, ¿listo? Y al mismo tiempo también anabolismo, pero esa termogénesis hace que vayan perdiendo constantemente calorías, ¿listo? Entonces, a veces es muy común ver en épocas de mucho frío o cuando está medio fresquito, estos pacientes de tez delgada, por su condición de hipertiroidismo, que no utilizan mucho abrigo. Bien, dice, ¿cómo no le hace frío? Y de paso es delgado, no tiene tejido adiposo para cubrirse. Pero este asunto ya viene a ser más metabólico y endocrinológico que meramente físico. Bien, entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Listo? Sucede que la deshidrasa 3 va a convertir la T4 en 3R reversa en enfermedades. Y aquí la T3 no está funcionando, esta T3 reversa no está funcionando adecuadamente como una T3 generalmente vista en pacientes con funciones normales de tiroides. Bien. Ahora, las hormonas actúan también en receptores del núcleo, TR-alfa y TR-beta. TR-alfa, ¿dónde? En cerebro, riñón, gónadas, corazón y músculo. ¿Listo? Pero las TR-beta, generalmente, ¿dónde? En hipófisis e hígado. Y esto es importante porque ahora vamos a ver cómo se regulan estas hormonas. Estas hormonas generalmente o bien pueden regularse por retroalimentación positiva o bien pueden regularse por retroalimentación negativa, y lo vamos a ver de la siguiente manera. Tenemos el hipotálamo, tenemos la hipófisis y tenemos la tiroides. ¿Listo? ¿Cómo lo llamamos a esto? El eje hipotálamo hipofisiario, ¿verdad? Glandular tiroides. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace? El hipotálamo libera TRH, ¿cierto? Da una orden entonces a la hipófisis. La hipófisis, en todo caso, libera TSH. Y por ende la tiroides va a liberar T3 y T4, ¿sí? Pero al mismo tiempo, la regulación de estas de las liberadoras de la T3 y de la T4 van a mandar señales inhibitorias tanto al hipotálamo como a la hipófisis. ¿Por qué? Porque en todo caso, si hay niveles exagerados o altos de T3 y T4, entonces la hipófisis va a dejar de secretar TSH. O el hipotálamo va a dejar de secretar TRH. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando hay una deficiencia o una deficiente producción de hormonas tiroideas T3 y T4? Pues va a suceder lo contrario, ¿no? Entonces va a haber una mayor estimulación para que el hipotálamo secrete TRH, posteriormente TSH, y se va renovando el ciclo. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Bien. ¿Cuál es la característica de una glándula tiroides que no secreta adecuadamente la T3 y T4? ¿Ustedes creen que crece o se atrofia? Crece. ¿Por qué? O sea, no está secretando adecuadamente. Debería, ¿verdad? Sin embargo, no crece. Por eso los hipotiroideos tienen, pues, las glándulas tiroides más grandes de lo normal. ¿Y por qué? Porque aquí la TSH, a medida que la hipófisis va liberando más TSH, está estimulando hormonalmente más la producción de T3 y T4 por parte de la tiroides. Pero esta TSH tiene un efecto colateral físico en la tiroides y es el agrandamiento glandular. ¿Sí? El agrandamiento glandular. Es por ese motivo que los hipotiroideos, la glándula la tienen más grande, ¿sí? Gracias a la TSH. Obviamente lo ideal sería que, no lo ideal, sino que lo lógico sería pensar que las glándulas están atróficas, ¿cierto? Y que no están trabajando como deberían. Pero bueno, es gracias a la TSH que sucede este agrandamiento. Bien, funciones entonces de las hormonas tiroideas. Termogénesis, no me gusta este término. Calorigénesis, ¿ya? Termogénesis, ¿bien? ¿Qué más? Va a haber aumentar, exacto, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Qué más? Regula lo que viene a ser la absorción intestinal. Aumenta el uso de lípidos y glucosa. ¿Bien? ¿Qué más? Aumenta la captación de glucosa, aumenta el catabolismo del colesterol y desarrollo y mielinización neuronal. Y esto es importante porque se le hace también T3 y T4 a los niños, ¿verdad? Porque hay una condición cuando hay deficiencia de T3 y T4 no tienen un buen desarrollo neuronal y esa condición se llama cretinismo. ¿Sí? Ahora cuando alguien le diga cretino, bueno, ya saben, ¿no?
¿Qué principalmente le están queriendo decir? Cuando hay hipertiroidismo, el paciente anda taquicárdico. Justamente. ¿Ya? Ahora, en una condición de hipertiroidismo, este paciente tiene mucha más termogénesis, ¿sí? Más termogénesis. Por ende, su temperatura basal está elevada, está taquicárdico, la presión arterial también la tiene elevada, aumenta la absorción intestinal y al mismo tiempo también va a aumentar lo que viene a ser su tránsito intestinal. ¿Listo? Aumenta el uso de lípidos y glucosa, por eso estos pacientes hipertiroideos no tienen tantos depósitos de grasa como su contraparte, ¿verdad? Como los hipotiroideos. Bien, aumenta la captación de glucosa, obviamente porque tiene un elevado tránsito metabólico y esto de aquí le hace perder demasiadas calorías. ¿Listo? Aumenta el catabolismo del colesterol y, bueno, esto de aquí es discutible. ¿Listo? Pero por el otro lado, los pacientes hipotiroideos es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Tienden a sentir más frío, si no son taquicárdicos, que son bradicárdicos, ¿verdad? Tienen esa tendencia a la hipotensión, la absorción intestinal, si bien no es buena, pero disminuye el uso de lípidos y de glucosa. ¿Listo? Entonces eso hace que esto retenga mucho más y aumenten en volumen a expensas del tejido adiposo, ¿cierto? Disminuye la captación de glucosa, por eso también estos pacientes igual son por ese lado, por ese lado, por si acaso, porque obviamente pacientes que tienen mayor índice de masa corporal también es un factor de riesgo para contraer diabetes mellitus. ¿Listo? Pero estamos hablando por el lado glandular o por el lado, ¿cómo se llama? Endocrinológico de la tiroides. ¿Listo? Disminuye el catabolismo del colesterol, por ende tienen niveles altos de colesterol. Bien, y para terminar, estos son los valores normales del TSH, T4 y T3. Bien, sí, claro. Unidades internacionales sobre mililitro, nanogramos sobre decilitro y picogramos sobre mililitro. Bien, así chicos, fue rápido. Ya. Sí, y ya me están llamando dirección de carrera. Sí, está, pues ya me las estás.